When it comes to the war with Iran, En cuanto a la guerra con Irán, Pepe, I creo que el think that cálculo, o la interpretación que hacen los iraníes, es que la guerra se acerca, Iran no porque is Estados like Unidos war is esté en una buena posición ahora mismo. De hecho, están pasando por ciertos problemas, sino porque Israel y Benjamín Netanyahu están desesperados en este momento. Él está tambaleando en el plano interno y tiene que hacer algo al respecto. Por eso sienten que Estados Unidos podría atacar a Irán, y la respuesta es evidente para nosotros. Porque recordarás que antes de la guerra, antes de que empezara la segunda fase del conflicto, ya dijeron que sería una guerra regional. Si se inicia una guerra, será regional. Pero ahora, la Guardia Revolucionaria anunció, justo ayer, que va a ir más allá de la región. Eso significa que van a... Pero eso es exactamente lo que te he dicho hace 5 minutos, Nima. Según la evaluación del liderazgo iraní, la respuesta va a ser la verdadera, no el primer ataque de los sionistas y los estadounidenses. Lo que estás diciendo es totalmente correcto. Eso es todo. Y son sinceros en la forma en que se expresan. Ya lo hemos visto antes. No tienen ningún motivo para mentir sobre eso. Y dejan clara su posición una y otra vez, todos los días. Y obviamente, esos payasos no escuchan, porque les resulta genéticamente imposible escuchar y admitir que las reglas del juego han cambiado. Y supongo va a atacar Diego García. Van a golpear en algún lugar cerca de Grecia. Esta Dhanma, Todas esas bases que se usaron durante la guerra, en la segunda fase del conflicto, las van a atacar. sí, porque todos son objetivos, totalmente. Sí, y dejando eso a un lado, Pepe, teníamos algo de Arabia Saudí. Lo llaman un pacto de no agresión. ¿Cómo encaja eso en el nuevo panorama que nos has descrito sobre el concepto euroasiático? ¿Están dispuestos a aceptar algo de Arabia Saudí y de los países del Consejo de Cooperación del Golfo para quedarse al margen en los bordes de una nueva arquitectura de seguridad? Sí. No, si se establece una nueva arquitectura de seguridad garantizada, sobre todo por Rusia y China, eso incluirá al Consejo de Cooperación del Golfo. Y en ese caso, el paraguas lo proporcionará Pakistán. Ese será el gran cambio de juego. Ya no será Estados Unidos, será Pakistán. Y por supuesto, Pakistán contará con el apoyo en segundo plano de Rusia y China. Así que no habrá una implicación directa de Rusia y China en un nuevo paraguas de seguridad para el Golfo Pérsico y para las petromonarquías. Pero debido a la estrecha relación entre Pakistán y el Consejo de Cooperación del Golfo, es algo evidente por sí mismo. Y por supuesto, Irán estaría de acuerdo con eso, basándose en lo que están negociando con los pakistaníes y en el papel de garantes que asumen tanto Rusia como China. Así que ahora estamos hablando de algo distinto. Es una negociación multipolar entre todos estos actores euroasiáticos. La cuestión es cómo vamos a garantizar la seguridad de Asia Occidental de nuevo, pero dentro de un marco completamente diferente, uno que controlemos nosotros en toda Eurasia, y no el imperio del caos, del saqueo, de la piratería. Todo hacen tan bien, ¿verdad? No sé a qué venía ese tono. Hablaron de la situación con Taiwán, porque durante la reunión entre Donald Trump y Xi, estoy seguro de que hablaron de eso. Pero ¿qué pasa con Xi hablando con Putin o quizá considerando el caso de Taiwán? ¿Y cómo ve Rusia el caso de Taiwán? No necesitan hablar de eso. La posición rusa es muy. De hecho, la posición rusa es tan evidente que Putin volvió a reafirmar la política de una sola China, totalmente respaldada por la Federación Rusa. Y con eso basta. Solo hace falta una frase, una oración, y se acabó. Porque ellos lo saben.
Y obviamente, Xi sabe perfectamente lo que Putin piensa sobre Taiwán y conoce la posición oficial de la Federación Rusa. Así que no hace falta repetirlo una y otra vez. Lo haces en 10 segundos y listo. Bien, hablemos de otra cosa. Con las Américas es una historia completamente distinta, Nima. Y todos vosotros, y estoy seguro de que todos sois conscientes de que el tema de Taiwán está completamente prefabricado por los excepcionalistas. Es un falso problema. Y China lleva décadas diciendo lo mismo. Habrá una reunificación pacífica. Punto. Y no tienen prisa. Según Deng Xiaoping, tienen hasta al menos el año 2049 para lograr la reunificación pacífica con Taiwán. Así que no hay prisa. Ocurrirá. Será algo parecido al proceso con Hong Kong. Probablemente será un país, 3 sistemas. Ahora mismo tenemos un país, 2 sistemas, con Hong Kong. Con Taiwán tendremos un país, 3 sistemas. Serán relativamente autónomos. Es una potencia industrial y seguirá siéndolo. Pero por supuesto, el marco general será el de la China continental, desde Pekín. Esto no es un tema de debate en ningún lugar de Asia, Nima. Nadie en Asia habla de Taiwán. Todo el mundo sabe lo que va a pasar. Es un problema chino y, por supuesto, un problema interno de China. Desde el punto de vista del imperio en decadencia, claro, necesitan motivos para acosar, contener y rodear a China. Así que Taiwán es uno de ellos. El mar de la China meridional, en su conjunto, es otro. El estrecho de Malaca, si deciden bloquearlo, también es otro. Los chinos son plenamente conscientes, ya sabes, de los intentos de encerrarlos dentro de la primera cadena de islas, por no hablar de la segunda. Y, por supuesto, China lleva tiempo trabajando a nivel militar para romper ese cerco impuesto por Estados Unidos dentro de las cadenas de islas. Se da por hecho que ya pueden hacerlo, pero no necesitan presumir de ello. No es así como actúa China. China actúa en silencio y con mucho trabajo. Y con una planificación a muy largo plazo. No es casualidad que tengan planes quinquenales sucesivos y que haya que cumplir todos los objetivos que se detallan explícitamente en cada uno de esos planes. El que empieza este año, en 2026, hablábamos de ello ayer en la Universidad de la Escuela aquí en Shanghái. Solo para que os hagáis una idea, un detalle sencillo. Hasta el año 2030, el plan es que el 70% de la economía china esté directamente interconectada y vinculada a la inteligencia artificial. Y ese fue uno de los puntos clave de nuestra conversación de ayer. Tuve preguntas fantásticas de los chicos, de los estudiantes, y estaban preocupados. Vamos a tener trabajo en ese futuro. Y por supuesto, es un debate abierto en toda China. And of course, this is an open discussion in China everywhere. It's a big discussion on Chinese social media everywhere. Es un gran tema de debate en las redes sociales chinas. Está por todas partes. ¿Va a acabar la inteligencia artificial destruyendo la tecnología, los empleos en todas partes? ¿Y qué vamos a hacer con todas esas personas que tendrán que ser recicladas porque han perdido su trabajo, sustituido por la IA? Eso es lo que China se está planteando ahora. ¿Cómo van a modernizarse aún más rápido de lo que ya lo han hecho hasta ahora? Cuando ves las señales evidentes de la China moderna por todo Shanghái, te das cuenta de que en Occidente la gente no tiene ni idea de lo avanzada que está. Es realmente impresionante. Y esta vez he tenido la oportunidad de recorrer muchas zonas de Shanghái, no quedándome solo en los núcleos habituales, ya sabes. Y ves cómo la modernización se extiende a la vida cotidiana, allá donde vayas. Es realmente impresionante. Esto es lo que hablaron, y en política exterior ellos lo tienen claro. Saben que tienen sus alianzas en toda Asia. Saben que la relación con Rusia es muy sólida, y en cuanto a garantizar la energía que necesitan, ya tienen un acuerdo. Por ejemplo, ayer una de las conclusiones fue: de acuerdo, vamos a acelerar el proyecto del poder de Siberia 2. Estaba previsto inaugurarlo hacia el año 2030 más o menos. No, ahora quieren que se inaugure quizá el año que viene, o a finales de 2027. Y luego los estadounidenses quieren bloquear el estrecho de Malaca. ¿Y a quién le importa?
Tienen dos gasoductos gigantes desde Rusia. El SPO, el Poder de Siberia 1, que ya está funcionando a plena capacidad, y además van a tener el Poder de Siberia 2, que pasará por Mongolia. Ningún problema. Por eso no pueden permitirse decir, vale, vamos a centrarnos en nuestros problemas internos, la pérdida de empleos, hay inflación. No es estratosférica como en muchos lugares de Occidente, pero la inflación está creciendo en China. Así que se están concentrando en ajustar el empleo. El modelo en esencia funciona. Esa es su principal preocupación y también la prioridad del plan quinquenal. El único problema externo que tienen es el acoso estadounidense, el intento de contener a China por todos los medios posibles. Y por supuesto, esas guerras directas e indirectas contra China. Saben perfectamente que la guerra contra Irán es también una guerra contra China. Todo el mundo lo sabe. Si preguntas a los estudiantes universitarios, ellos también lo saben. Sí, es increíble, porque hay gente que intenta decir que lo único que le importa a China es ganar dinero, que no tienen ninguna estrategia, que simplemente... Nima, mira, quizá me estoy haciendo demasiado mayor para estas tonterías. Ya no tengo paciencia para la estupidez. No a mi edad, ni después de todo lo que he vivido por el mundo en las últimas 4 décadas. Así que cuando vengo aquí, vengo como un estudiante. Y ayer me decían, ¿quieres volver a ser estudiante? Y les dije, claro que sí. Si pudiera, estaría aquí en el aula con vosotros, aprendiendo. Y cuando uno viene a China, aprende sin parar sobre todo, absolutamente todo. Los aspectos civilizatorios, los de la modernización y, por supuesto, los rituales cotidianos. Sobre todo, el respeto mutuo que la gente tiene, la forma en que se tratan unos a otros, cómo tratan a sus mayores, cómo siguen los rituales de la vida diaria. Hay un respeto profundo por esos rituales, por la jerarquía que tienen y por cómo se respeta al otro, especialmente. Y todas esas normas de cortesía y de civilización. Es algo extraordinario. Siempre es una experiencia de aprendizaje y también una lección de humildad. Estás aprendiendo de ellos todo el tiempo. Y por supuesto, son trabajadores. No quieren problemas con nadie. Quieren hacer dinero con todo el planeta. Claro que sí. Son un sistema mercantil, por supuesto, y lo están haciendo. Pero quieren hacer negocios en una base de beneficio mutuo con todo el mundo, incluidos sus oponentes, incluido el imperio del caos total. Pero claro, saben que va a ser muy difícil, sobre todo ahora que ya son la potencia geoeconómica número 1 del mundo. Y la gente que dirige el espectáculo en Estados Unidos, Nima, nunca va a aceptar eso. Van a intentar socavar, acosar, hacer todo tipo de cosas horribles contra China. Y eso no va a cambiar. Pero los chinos están preparados. Y esa es la gran diferencia. Diría que esta actitud empezó a consolidarse el año pasado, cuando Trump lanzó su primer tsunami de sanciones contra China. Lo recuerdo bien. Yo estaba aquí en Shanghái en ese momento y pudimos ver que la reacción fue completamente distinta a la de antes. Se plantaron y dijeron, ¿quieres meterte con nosotros? Vale, espera y verás. Así que ahora la historia es totalmente diferente. Ahora los estadounidenses están aprendiendo que no pueden meterse con China. Y China sabe cómo hacerlo, o al menos, como demostró Xi la semana pasada, manejó al emperador de Barbaria y al mismo tiempo le dio un golpe en los dientes con tanta sutileza que el emperador ni siquiera se dio cuenta. Eso es lo que hacen las civilizaciones. Son lo bastante sofisticadas como para ir a por todas, pero, por supuesto, de una forma muy civilizada. Pepe, ¿intentó Trump convencer a Xi de comprar energía o petróleo a Estados Unidos? ¿Y cuál fue la respuesta de Xi? Esto es lo que dicen. Una vez más, tonterías, puro maquillaje. No ves nada de esto en ninguna comunicación oficial del Ministerio de Comercio. Y obviamente los chinos no van a comprar energía estadounidense.
¿Para qué? ¿Van a comprar energía a sus enemigos? Ni de broma. De ninguna manera. No, esto es propaganda americana. Y ahí está el problema, porque difunden todo tipo de tonterías. Todo el mundo las recoge, incluso analistas independientes, y las repiten sin comprobar nada con los chinos. Y claro, los chinos no te van a contar todos los detalles, pero pueden simplemente decir, no, eso no es cierto, como hacen constantemente. Ahí lo tienes. There you go. Just to wrap it up, Pepe, can we Para say terminar, Pepe, podemos decir que la agenda de Trump para dominar el mercado energético se ha acabado por lo que ha pasado en Oriente Medio, por esa cumbre entre Xi y Rusia sobre el nuevo gasoducto que mencionabas entre Rusia y China? ¿Y cómo está evolucionando el mercado energético en Eurasia con el paso del tiempo? the energy market for Eurasia as time goes by? Well, no, it's not. Nima is not over. No, They're gonna Nima, try to esto pull no se ha these tricks, acabado. of course. Van a intentar sacar nuevos trucos, por supuesto. Están completamente desesperados porque toda la operación de Hormuz fracasó. Uno de los objetivos clave de esta guerra, desde el principio, aunque nunca se dijera públicamente, era tomar el control de los puertos iraníes del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz. Ni siquiera hablaban del Caspio, eso es otra historia. Todo se centraba en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz. Si controlas la mayor parte del flujo de energía iraní que pasa por ahí, fuera de Irán y hacia Asia, controlas mucho. Por eso, desde el principio, esta fue una guerra contra Irán y contra los clientes asiáticos de la energía iraní. Como podemos ver, todo ha sido un gran fracaso y seguirá siéndolo. Así que van a intentar otra cosa. So they're going to try something else. They're going to try to pull some tricks. Van a intentar hacer alguna jugada. El tema de Malaca sigue en marcha. Pueden intentar hacer algo, no diría a corto plazo, pero sí al menos a medio plazo, basándose en esto. Los indonesios a veces pueden ser bastante imprevisibles. Los indonesios han firmado un acuerdo militar con los estadounidenses y van a arrepentirse, y mucho. Los estadounidenses podrían usar ese acuerdo militar para presionar a los indonesios y acabaríamos teniendo buques militares en el estrecho de Malaca, cerca de las costas indonesias de Sumatra. Todo es posible. Y los chinos están preparados para eso. Y los demás actores en Asia también lo están. Pero si hay una estrategia detrás, con los estadounidenses no suele ser así. Ellos no hacen nada de forma estratégica. Siempre es táctica, una táctica tras otra. El objetivo general, no la estrategia, es bloquear los puntos de estrangulamiento que los chinos utilizan en cualquier parte. El problema es que ya casi no quedan puntos que puedan bloquearles, porque las opciones de China se multiplican cada día. Supongo que uno de los temas más importantes en el foro de San Petersburgo, que será dentro de, unas 2 semanas, será precisamente ese. Espero poder estar allí. Una vez más, la ruta de la seda del norte, como la llaman los chinos, la ruta de la seda del norte, según la denominación rusa, la ruta de la seda polar o ártica, según la denominación china. Eso es. De nuevo, evitando el canal de Suez. El corredor internacional de transporte sur, que vuelve a implicar a Rusia, Irán e India, aunque puede que India quede fuera del panorama más pronto que tarde. Maybe India will be out of the picture sooner rather than later. Who will jump in? China, once again. ¿Quién va a intervenir? China, una vez más. Sobre todo ahora que el puerto de Gwadar se está utilizando como si fuera un puerto iraní. Este es uno de los desarrollos más fascinantes de los últimos 2 meses. Al principio, de forma intuitiva, daba la impresión de que Chabahar competía con Gwadar. Chabahar, como sabes, Nima, está en Sistán, Baluchistán, en Irán, y Gwadar en el Mar Arábigo, en Pakistán. La distancia, unos 80 kilómetros. Muy cerca. Así que eran competidores naturales. Pero ahora ya no, porque los iraníes también están usando el puerto de Gwadar, que forma parte de las nuevas rutas de la seda. Es la terminal en el Mar Arábigo del corredor económico China-Pakistán. Y esto demuestra una vez más la estrecha colaboración entre Irán, Pakistán y China. Very close collaboration between Iran, Pakistan, and China. Exactamente. So exactly, Nima. So, but do the Americans Exactamente, think about Nima. stuff like ¿Pero that? los estadounidenses piensan en cosas así? Never. Obviamente no. They don't Nunca. think
porque no piensan de forma estratégica. No creen que sus enemigos o sus rivales o esas criaturas malignas o como sea la terminología absurda que usen, sean capaces de pensar estratégicamente y de organizarse de manera estratégica. Ese es otro ejemplo. That's another example.